Bien, bienvenidos a un podcast más. La verdad es que hoy vamos a estar un poco más nerviosos y un poco más, quizás, bueno, yo me siento muy nervioso porque quizás las personas de Quizás se nota cámara en la no lo cámara. están notando, pero creo que atrás tenemos a un grupo de personas que nos están viendo en vivo. Ajá. Y definitivamente es una experiencia bonita, diferente, y la verdad es de que sabemos que Dios va a estar en este lugar y este podcast va a ser de gran bendición. Así Qué alegre es. reunirnos de nuevo. Como siempre, nos presentamos Ronald, Benjamín, Angelito y su servidor Alex. ¿Cómo están? Bien, la verdad es de que ha sido un fin de semana increíble. Ahí como pueden ver los que nos están viendo en el video, tenemos, bueno, y los que nos están escuchando solo lo pueden escuchar, pero tenemos un mar a nuestras espaldas. Así que se siente súper relajante el hacer este podcast aquí. Y la verdad estamos muy agradecidos por la invitación que nos han hecho aquí en El Salvador, porque no lo hemos mencionado, pero estamos en El Salvador, específicamente en Playa Dorada, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Playa Dorada. Playa Dorada, El Salvador. Así que estamos muy agradecidos con Dios, en realidad, por las oportunidades que Él nos permite, por realizar esto. Como les decíamos aquí a los chicos detrás de cámaras, es la primera vez que hacemos esto, así que estamos súper emocionados y estamos felices por hacer esto. ¿Qué opinan ustedes? Con la esperanza de que nos inviten el otro año. No, ya nos dijeron que tienen otros invitados ahí en cola. Y bueno, yo creo que arrancamos porque seguramente Sí. hoy puede que nos tardemos un poco más. Sí. Por ahí pues ya nos mandaron algunas preguntas y por educación le pregunto a las personas que están detrás, ¿iniciamos de lleno con las preguntas o alguien quisiera hacer una antes acá? ¿Ok? ¿Empezamos a leerlas? Bueno, chicos, tenemos la primera pregunta y es la siguiente. Obviamente no sé quién la manda, pero dice lo siguiente: los animales que la Biblia menciona que habrán en el cielo, ¿serán creados por Dios nuevamente? ¿Ya estaban creados en el cielo desde antes de la existencia del hombre? ¿O de dónde salen? Primero tenemos que entender que los animales sí fueron creados antes de los hombres. En la historia de la creación te das cuenta que en el día sexto Dios hace primero los animales terrestres, Sí. ¿verdad? Sí. Antes que al hombre. Que al hombre. No recuerdo realmente si la Biblia menciona específicamente un versículo donde diga que hay animales en el cielo. En el libro de Isaías, capítulo 65, podemos ir ahí. ¿Trajeron Biblia hoy? Sí, va. Ah, bueno. Es que a veces venimos a grabar podcast y aquí no traen Biblia. Es que Angelito es muy tecnológico. ¿Isaías? 65. Y el versículo 25. 6:5. Sí, 6.5 y versículo 25. Los demás aquí pues, también lo pueden leer. Acá Isaías habla de un versículo muy conocido que dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho. Muchos han interpretado este capítulo como un capítulo en contexto celestial, Ajá. pero realmente no. Isaías 65 y 66 está hablando de la tierra nueva. ¿Y dónde es la tierra nueva? Es en este mundo. Es acá. ¿Sí? Ajá, así es. Entonces, cuando menciona a estos animales, lo estás mencionando ¿en dónde? En la tierra nueva. Acá en la tierra nueva. Sí, habla de que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. De hecho, el ser humano y la creación nunca fueron hechos para vivir en el cielo. Aún No. el milenio No. solo será un lapso. Y Y después fíjate que regresamos. me gustaría hacer como un paréntesis ahí, y quizás sea algo curioso, pero no sé quiénes de ustedes han escuchado hablar de las 7 fiestas judías. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Bueno, pues prácticamente las fiestas judías se podría decir que es como una forma didáctica de poder explicar la redención o el plan de la todo el redención. proceso, sí, ajá. ¿Ok?
que tenemos desde la Pascua, por ejemplo, donde que Jesús muere en un día de Pascua. Sí. Tenemos los panes sin levadura, que es el día que Jesús estuvo en el... Bueno, y Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua. Ah, así es. Ajá. Y en los panes sin levadura, que Jesús estuvo en el sepulcro sin ver corrupción, Ajá. como el maná. Tenemos las primicias, que representa cuando Jesús resucita con Y otros. todos, ajá. Tenemos el Pentecostés, cuando Jesús es ungido como sumo sacerdote, y ese ungimiento Y llega hasta aceptado sus el discípulos. sacrificio, Ajá, y ajá. aceptado el sacrificio. Y llega ese ungimiento hasta los discípulos de Jesús, Ujú. y es derramado el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Ujú. Luego tenemos la fiesta de las trompetas, Ujú. que tenía como único fin anunciar el Yom Kippur, Sí. o el día de expiación, o la purificación del santuario, El día que 10 del bien mes sabemos séptimo. que Ujú. nosotros que es, inició desde 1844, Hasta ahora. Ujú. luego de la fiesta del Yom Kippur, Hasta ahora, Nápoles. se encuentra la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué se conmemoraba en la fiesta de los tabernáculos? La liberación. Exactamente, cuando los israelitas salen de Egipto, y es el lapso hasta llegar a la tierra nueva, a la Canaán terrenal. Ajá. En este caso, la Canaán celestial. Entonces, los tabernáculos es una forma de entender de que nuestra estadía en el cielo por esos 1000 años Es va a un ser lapso. temporal. Exactamente. Ujú. Ujú. Es un De hecho, tabernáculo, Apocalipsis ¿no? luego dice que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a Cristo reinando aquí en la tierra. Así es. ¿Verdad? Ajá. Entonces, todo ese contexto, por ejemplo, habla de que toda creación nueva va a ser específicamente aquí en la tierra. Ujú. Bueno, fuera de cámaras hablábamos con Moisés, ¿verdad? De que se sobreentiende que cuando viene el diluvio, pues Dios se lleva el jardín del Edén al cielo. Así es. Podríamos conjeturar sin tratar de sacar la esencia de la Biblia, pero no sabemos si cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacó también a todos los animales del Edén. Del jardín. Porque sí maldice a la serpiente, de hecho por eso leí Isaías 65, porque acá dice, el polvo será el alimento de la serpiente, o sea, la serpiente no va a perder su Su forma. ¿verdad? Va a seguir siendo... No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. ¿Dónde es el santo monte de Dios? Aquí, pues, ¿verdad? Cuando hablaba, se hace mucho énfasis en el Antiguo Testamento que era aquí, ¿verdad? Cuando el tabernáculo. Ajá, todo eso. Entonces, sí, no creo que Dios vaya a hacer animales en el cielo, Ujú. sino que toda la creación se refiere específicamente aquí en la tierra. Excelente. Ok, check. Listo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, ¿Qué no les- sé si tienen alguna duda sí, o pregunta. tal vez o interrumpimos. algún Si alguien comentario. quiere meter alguna pregunta ahorita, alguna curiosidad, algo. ¿No? ¿Alguien? Ok. Listo, no pasa nada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo le recomendarían a alguien que quiere empezar a comprender las profecías de la Biblia? ¿Cuántos de acá alguna vez se han preguntado eso? Quiero entender más acerca de muchas profecías. Muchas manos se levantaron aquí atrás, algunas con Algunas. pena, con miedito. Es normal, ¿saben? Los nerviosos somos nosotros y Ajá, al final, hace un momento tuvimos la oportunidad de tener una conversación después del almuerzo, y una de las cosas que nosotros decimos es preguntemos, pero preguntemos como que si fueran las preguntas más bobas que existen, porque en el tema o en el ámbito de la Biblia como tal, la idea es aprender juntos, y Sí. muchas veces se ha cometido el error de creer que el que más sabe tiene que tomar una actitud como de tú no sabes, yo te explico, pero te callas y me Ujú. escuchas. Ujú. Y hacen sentir a las personas como, bueno, pero yo quiero aprender de esto. Sí, Ujú. sí, pero no lo comprendes. Y muchas veces se queda en eso, ¿no? sí. Ujú. Entonces, algo que nosotros hacemos como ministerio es, pues nosotros invitamos a la gente acá a cualquier pregunta. Desde la pregunta más sencilla que exista hasta la pregunta más compleja y tratar de Ujú. responderlas juntos. Sí. Así que, pues, Sí. si puedo empezar yo, ¿qué le recomendaría a alguien acerca de las profecías? Primero que nada es que comience a hacerse preguntas, porque realmente cada vez que lo leemos, muchas veces, creo que les ha pasado a todos, leemos en automático. Sí, como, sí, y entonces había esto y pasó lo siguiente. No lo entendí, pero sigo, porque la idea es avanzar en la Biblia y Ujú. terminarla. Ujú. Y no entendí nada. Entonces,
creo que una de las bases para entender la profecía es primero pausar, hacerse las preguntas y decir por qué pasa lo que pasa, por qué esto está escrito de esta manera, y posterior a eso los recursos comienzan a aparecer, la manera de investigar empieza a aparecer. Y quizás agrego solo este último tip: cada vez que nosotros entremos en la palabra de Dios, con mucho respeto, pedirle a Dios que Él nos permita entenderla y comprenderla, que Él pueda abrir nuestra mente y ampliar nuestro entendimiento, porque tocar la palabra de Dios es algo santo. Sí. Y Es definitivamente... un punto importante, porque la Biblia dice que la profecía nunca fue dada para interpretarla así de manera privada. Ujú. Y debemos de entender que si alguien quiere entrar al ámbito de la profecía, debe entender que la profecía tiene un método para interpretarse, que es el método de interpretación historicista. ¿Sí? Si uno quiere meterse al ámbito de la profecía y quiere desechar la historia, no la va a poder entender. Correcto. Ujú, exacto. El método de interpretación historicista va de la mano con la profecía. ¿Sí? Lo utilizaron los grandes reformadores. Martín Lutero, por ejemplo. Él, Sí. era Hablamos de también historicista. de ¿cómo se llama? Isaac De Newton. Sir Isaac Newton también, Ujú. ¿sí? Que trabajó con el método historicista. Pero también hay algo que uno debe entender. Ahí los quiero llevar a 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios. Sí, 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 4. ¿Sí? Ángel. Hasta el... Vamos a seguir leyendo y te digo. Desde el 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, Ujú. a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él Ahí quiere. déjamelo. O sea, puede haber personas que tratan de introducirse al mundo de la profecía y no le van a encontrar el gusto. Sí, no es un don, no es su don. ¿Por qué? Ujú. Ajá, porque Dios ha dividido su iglesia Con en diferentes dones. Con diferentes dones. A unos sí les va a dar el don de entender las profecías, Ujú. pero a otros les va a dar el don, por ejemplo, de... ¿A qué te dejaron a ti este año? Me dijiste en tu iglesia, en tu ministerio. Obra misionera, por ejemplo. Ujú. A mí me encanta la profecía, vos sabes. Ujú. Pero, por ejemplo, a mí me pones en el ministerio de... ¿Qué dijiste? Perdón, otra vez. Obra Obra misionera. Obra misionera. misionera. Y me mandas a tocar a mí puertas. Dios mío, yo regreso sin ningún contacto. Yo soy malísimo para eso. Ujú. Soy malísimo. De verdad, yo ir a tocar una puerta, Dios mío, me tiemblan las piernas para ir a hablarle a una persona así en frío como le dicen, ¿verdad? Ajá. Pero me encanta la profecía. Ujú. ¿Sí? Entonces, hay gente que sí va a tener el clic en ciertos puntos, pero, por ejemplo, a mí me encanta la profecía y yo sé que soy malo para la obra misionera y me quiero meter a la obra misionera porque quiero meterme a la obra misionera, no puedo ir a dar frutos allá. Ujú. ¿Sí? Es como que el ojo te dice ahorita, si los otros nos pudieran hablar, aquellos que son médicos, ¿dónde están? Aquellos médicos. Que si el ojo pudiera hablar me dijera, no, ahora no quiero ser ojo, no quiero ver, ahora quiero escuchar. Y me pongo el ojo yo aquí, Ajá. no me va a servir de nada, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios a través del Espíritu le dirige a la persona para saber en qué ministerio vas a estar. Y da diferentes dones. Y da diferentes dones, Ujú. ¿verdad? Entonces, Pero el espíritu es el mismo. pero el Espíritu es el mismo, el Ujú. cuerpo es el mismo. O sea que el propósito tiene que ser el mismo. Ajá. Es el mismo. Yo no sé si a todos los que están aquí les ha pasado, por ejemplo. ¿A quién les gusta caminar descalzo aquí? En esta grama. Ah, ok. ¿Les ha pasado que hay una suerte tan fea que cuando uno va caminando descalzo, ¡pac! se pega uno en el dedo pequeño del pie? ¿Sí o no? Sí. Va.
Y ahí es donde, ahí es la prueba del cristianismo. A ver si no te sale alguna mala palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando uno se golpea el dedo pequeño del pie? Te enojas, te irritas. Te pones a brincar y todo el cuerpo reacciona, ¿sí o no? Sí. Igual es la iglesia, ¿sí? Sí, Entonces, es la iglesia cierto, es igual. Entonces, si me está fallando el ministerio de dedito pequeño. la gran, ¿cómo se llama? Tu obra misionera. No, ese no es dedito pequeño. Toda la iglesia debería sentir eso, ¿sí o no? Sí. Porque es un solo cuerpo. El problema es que el departamento de obra misionera no está funcionando. A los ancianos, a todos les da igual. A mí que mire Elisa qué hace, va. No. Si se entiende el cuerpo, cuando un órgano falla, que son médicos otra vez, lo van a entender. Sí. ¿Sí? Entonces es lo Comienza mismo. a fallar todo, Sí. vamos. Si el que es de obra misionera se quiere meter al área de profecía, Ujú. usted lo está haciendo bien ahí, que es ahí. Sí, Ahora- Sí. perdón. No, dale. Es que yo quería hacer una pregunta en base a eso, entonces... Va. Ajá. Solo quería agregar algo así rapidísimo. Ujú. Y es que quizá bíblicamente uno de los libros, ¿qué te diré? En los cuales encontramos más profecía, pues será el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿De qué? De Jesucristo, o sea, eso es para todos. Eso. Ujú. A ese punto voy. La profecía en realidad debe de ser la revelación de Jesucristo. Ujú. O sea, como centro debe de estar allí el ministerio de Jesús. Totalmente. Porque al final, lo que aprendemos de profecía, tanto en Daniel y Apocalipsis, nos muestra qué está haciendo Jesús Ujú. y qué va a hacer Jesús. Ujú. Vamos, entonces, quitarnos quizá también de alguna forma el miedo de decir, no, me están hablando de bestias, me están hablando de dragones, me están hablando de esto y lo otro. No, en realidad todo eso apunta al ministerio que Jesús está haciendo para nuestra redención. Así es. Y Ahora- creo que la persona que preguntó, de alguna forma tiene el interés de aprender. Y así puede, que- y puede experimentarlo, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, yo a los 10 años comencé a leer profecía. Ujú. O sea, Quizás y- yo la pregunta que le quería sumar a esto, y no sé cuántos se identifican. ¿Puedo yo, si no tengo cargos en la iglesia, basta con que vaya a la iglesia o si es necesario estudiar profecía? Estudiar la Puchis, profecía. no entendí la Que si pregunta. la pregunta es, si yo voy a la iglesia, participo, le repaso la lección, voy a esto, ¿necesito yo meterme a estudiar profecía o me puedo conformar con solo Quizá participar? conformarte no, pero creo que iría mucho a lo Sí. que leyó No, y- aquel. y ¿verdad? Ajá. yo creo que como para agregar a eso, si uno quiere aprender de profecía, evangelismo, de obra misionera o cualquier otro tema, algo que por experiencia propia a mí me ha servido es rodearme de personas buenas en esos temas. Sí, Que, claro. o sea, para mí, o sea, yo lo he vivido con Alex, Benja y Ronald. O sea, las cosas que yo he aprendido solo sentándome con ellos, escuchándolos predicar, y no solo es de profecía, sino que al pasar de los años ya he aprendido a tomar fotos, a editarlas, a tomar video, cosas que ya van un poquito más, y es solo por estar con ellos y el tiempo que comparto. Totalmente. Entonces, si ustedes quisieran Es un buen como punto. Ujú. involucrarse en algún área o aprender de algo, una muy buena forma de hacerlo y que puede ser como un poco más pausado y más al ritmo de uno, es poderse rodear con personas buenas en ese tema. Ok, gracias. Sí, es Buenísimo. muy buen punto, sí. Buenísimo. Sí. Excelente. Ok, pasamos a la siguiente. Ujú. Y la siguiente es, ¿cuánto dura el tiempo de persecución final y por qué? ¿Acaso conocemos todos los acontecimientos finales y ese tiempo nos está revelado o nos es revelado? Si está revelado en las Escrituras. ¿Cuánto dura? La Biblia no dice específicamente un tiempo de duración. Sí habla de que los eventos van a ser inmediatos, ¿verdad? Con el fin del mundo. Rápidos. Pero hay que considerar que Jesús mismo comparó el fin del mundo como los días de Noé. Ujú. Sí, por ejemplo, en los días de Noé, si uno conoce la historia de los días de Noé, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el secreto ahí no era en qué momento caía la primera gota de agua. ¿Cuál era el punto más importante ahí? El cierre. ¿En qué momento se cerraba la puerta del arca? Sí, pero eso no lo podía saber. Y ellos no lo sabían. No lo podía saber. Muchos Ah. no sabían. O sea, específicamente que uno sepa el suceso
que va a marcar el cierre de la puerta de la gracia no existe. Entonces, porque si existiera, pues sería fácil prepararse para ese evento, ¿no? Claro. Tú estás Lo esperando, miras estás como- esperando el día. Cuando Exacto. tienes un examen que estudias un día antes. Ajá, Exacto. estás preparando. Y por Entonces, eso el maestro decía de que, como decía, de que no podía saber en qué momento llegaba el ladrón. Exactamente. Ajá. Entonces es como... Y sabes que es estar curioso preparado. porque justamente el sábado pasado fue, o el antepasado UIC. No, ya fue hace hace 3. dos semanas. Ya pasó el tiempo. Ajá. 2 semanas. Tuvimos semanas. la oportunidad de dar seminarios ahí y yo hice una pregunta en uno de los seminarios que tuvimos y quizás hago la misma pregunta acá. ¿A qué hace referencia cuando la Biblia dice y vendrá como ladrón por la noche? ¿Pueden responder acá? ¿A qué hace referencia? Que no avisa, pero ¿qué? ¿Qué no avisa? Va a llegar. Justamente cuando hice esa pregunta, ¿te recordás, Ben? Que yo les decía a las personas, ¿a qué hace referencia y vendrá como ladrón por la noche y velad? ujú. Y muchas personas siguieron a la segunda venida, pero la referencia y la verdadera esencia está en el cierre de la gracia. Sí. ¿Por qué? Porque cuando la familia de Noé entra al arca y se cierra la puerta, la gente ahí no tuvo miedo. No. Ahí estaba como, bueno, ellos es su problema, Locos, ellos se ajá. pueden ir, se pueden meter, no pasa nada. Sí. ¿Cuándo tuvo miedo? Con la primera Cuando gota. te- Con la Cuando primera cayó. gota. Sí. Pero ellos ya se habían perdido mucho antes. Sí. 7 días antes estaban perdidos. Entonces, no lo justamente en ese seminario decía, hay 2 maneras en las que podemos perdernos de la gracia y quedarnos completamente fuera del plan de redención. Si hoy morimos Ujú, y no estábamos listos, no hay Sí. manera de revertirlo. ujú. O se cierra la puerta. O se cierra la puerta de la gracia, ¿Y sí. cuándo es? No lo sabes. Por eso hay que No. estar preparado específicamente para el cierre de la puerta de la gracia. Los acontecimientos que vienen después y cuánto pueda durar, eso es lo de menos. Porque si se cierra la puerta de la gracia y ya está sellado, como lo estabas explicando en el seminario de la tarde, Ajá. que venga lo que venga, Sí, así es. ya está salvo. Correcto. Sí, así es. Ujú. Y espérate, repetí lo último de la pregunta. Si está revelado en las escrituras Ajá. o acaso conocemos todos los acontecimientos finales y ese tiempo nos es revelado. Ok, ahí quizá podría decir que están revelados los acontecimientos en los cuales nosotros podemos entender que es el fin. Ujú. Por ejemplo, uno de las señales que encontramos en Mateo 12 es que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, por Ujú, ejemplo. ujú. Una de las señales del fin. Sí. Otra de las señales del fin, que se levantarán Así muchos es. falsos Ah, profetas. Mateo 7. Mateo 7, ajá. Otra señal de del fin es de que Mateo habrá 24. terremotos, pestes. Ajá. O sea, son señales que están reveladas para que nosotros entendamos y comprendamos que es el fin. Ahora, la pregunta sería, ¿están pasando? Sí, sí están pasando. Entonces, ¿estamos o no estamos en el tiempo del fin? Sí, Es clarísimo. que sí. clarísimo. Ajá, Y el o sea, punto ya sería el mismo, prepararse más para estar Ajá. preparados para el cierre. para el cierre. Como le pasó a las vírgenes, por ejemplo, ¿verdad? La parábola de vírgenes, Ujú. que No estaban... las que tenían el aceite y se cerró la puerta después de entrar el novio, fueron salvas. Eso. Ujú. Y las que llegaron despuesito, que fueron a comprar ahí sus atolitos y todo, ya no dieron más. Sus atolitos, sí. ¿Ok? Checa esta. Bueno, Vuelvo- no sé si alguien quiere agregar o preguntar algo adicional. ¿No? Ok, Ok. Vamos, esta pregunta es muy buena. Quiero que le presten mucha atención. No sé quién la habrá hecho, pero muy buena pregunta. Yo tengo interrogantes que quiero que Jesús me conteste en el cielo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Me acordaré de esas interrogantes? Porque la Biblia dice en Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ujú. Creo que hay algo, estaba tratando de recordar, pero no lo tengo así clarito. Creo que es Elena White. Lo voy a parafrasear, no aseguro. A ver si no es la cita que tengo aquí. A ver, ¿qué tienes? Primeros escritos. Ajá. Hay una cita, bueno, si querés la leo Sí, y, quiero ver y si sí, es sí, esa, sí, ajá. y la complementás, pero Sí. creo que hay una cita aquí que hace referencia a eso. No sé,
Para los que aquí ya leyeron Primeros Escritos, y si no lo han leído, les recomendamos que lo hagan. Creo que en todos los podcasts lo Sí, hacemos, muy tratamos de recomendable. recomendar El ahí espíritu siempre libros. profecía. Ajá. Sí. Pero en realidad estos libros son un complemento perfecto al estudio de las escrituras, así que por eso lo recomendamos. Pero en Primeros Escritos, espérenme, ya voy a hacer aquí un pequeño corte. Ahí está. En Primeros Escritos, en el primer capítulo, está hablando de la transición, o está hablando del momento en el que el pueblo de Dios es llevado al cielo para el milenio. Ajá. Y está hablando en el momento en el cual se asciende al cielo, se llega al cielo y pasa algo. Escucha, y Ellen White dice, estoy en Primeros Escritos. Todos nos ubicamos bajo el árbol, o sea, el árbol Ajá. de la vida, Ajá, ajá. y nos sentamos a contemplar la gloria de aquel paraje cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Ajá. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Yo te iba a decir eso, porque por ejemplo... Esa era vi- la cita que querían. Sí, creo que sí. No era no justificante, pero por ejemplo, yo le hago la pregunta aquí a todos los que están presentes. ¿Sí? La duda más grande que hemos tenido es porque si Dios sabía que el diablo iba a ser malo, ¿por qué lo creó? Ujú. Ahora yo te pregunto, vos llegás al cielo, ¿te vas a poner a preguntar por qué el diablo pecó? Creo que no vas pensando, ¿eh? Lo Ya no que importa que eso. se quedó abajo, ¿va? Y vos vas a disfrutar tu cielo, pues, ¿verdad? Sí van a haber cosas que vas a poder saber, porque lo hablábamos con Pamela. Pamela y Cristian. De investigar, ¿verdad? Cuando estás en el cielo se te van a dar la oportunidad de ver los libros, ¿sí? Sí. Y ahí pues vas a ver un montón de cosas y vas a saber qué pasó, por qué esto y lo otro, en Sí. fin, muchas cosas. Sí. Quizás ahí se te van a aclarar muchas cosas también. Ujú, ujú. De hecho, Y algunas, como vos decías aquí, sobre ajá. algunas ya van a parecer insignificantes. Llegar ahí con Dios al cielo y, ¿por qué yo sufría ya? ¿Por qué me dejó aquella? ¿Por qué me dejó el otro? Ni lo vas a recordar Ni te vas a frente a todo lo que estás viendo. Exactamente. Yo creo que ni va a ser necesario recorrer con tantas dudas. De hecho, hay una cita en Mensajes Selectos y vos dijiste algo bien importante. Hay cosas que tienen relevancia, hay cosas que carecen de relevancia. Y en Mensajes Selectos hay una cita que me encanta y dice, el mayor don de Dios es Cristo, cuya vida es nuestra, pues fue dada por nosotros. Él murió por nosotros y fue resucitado por nosotros, para que nosotros nos levantemos de la tumba para estar en la gloriosa compañía de los ángeles del cielo, para encontrarnos con nuestros amados y para reconocer sus rostros. Porque la semejanza a Cristo no destruye la propia imagen de los redimidos, sino que la transforma a la gloriosa imagen del Salvador. Cada santo que tenga aquí relaciones de familia reconocerá a cada uno allá. Claro que sí. O sea, eso sí, 100%. Yo ¿Y lo vos? veo suficiente. Y, Ajá, y suficiente, lo ajá. que decís creo que tiene bastante peso porque yo digo, justamente la cita de 1 Corintios 5:17 es, ¿verdad? Todas las cosas viejas. Todas las cosas viejas, porque yo iba a querer recordar algo que representa algo viejo en mi vida. Exactamente. Es como, ya, lo viejo, déjalo ir, como cuando dicen cerrar ciclo. O sea, Ya no es más parte de tu vida. te cortas el Y pelo. es el mismo significado, básicamente. Entonces, Sí. Totalmente. pero las cosas relevantes, Claro, las tendremos. creo O sea, que... vamos a saber que nosotros somos amigos, Ajá. nosotros somos Tus- amigos, tus hijos, tu o sea, familia. Ajá, y yo creo que ese va a ser uno de los propósitos del milenio, porque quizá habrán algunas personas muy allegadas y cercanas a nosotros Ujú. que no estén, o quizás sí estén. O sea, imagínate que llegamos al cielo y de repente nos encontramos a Hitler ahí, vamos. Entonces es como, bueno, y este man, ¿qué onda? este men me recuerdo cómo era en la tierra, pues, porque está acá. Entonces será para el milenio para aclarar ese tipo de dudas de lo que fue, pero que necesitas comprender para entender y comprender Pero ese, que Dios es amor. pero ese ejemplo es como lo que va a pasar cuando Pablo se encuentre con Esteban, por ejemplo. Ajá, exactamente. No se va a poner Esteban ahí a alegarle a Pablo. Vos, mira, vos fuiste uno de los que me tiraste O piedras ahí. David y Urias, ¿no?
Yo creo que Ajá. el gozo de la salvación va a hacer que Pablo, Sí. Esteban, le alegre ver a Pablo ahí Ajá, y a David ver a Urias ahí. exactamente. Urias, ¿verdad, David? Oh, ver a Urias, sí, va. Ok, listo. Chequen esta. Sí. Tenemos la última de las que nos mandaron. Sí. La última pregunta dice, ¿cómo le explicarían a alguien no creyente Romanos 8:28? Romanos 8:28. Romanos ahí. 8:28, si lo pueden buscar para tenerlo en mano. Angelito Baby. ¿Qué dice? Usted es el de la tecnología. Pero la encontré más rápido que estoy con la Biblia. Y dice, y Ajá. sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ujú. Ok, la pregunta decía. ¿Cómo le explicaríamos a alguien no creyente lo que significa este versículo? Que Ustedes estaban platicando eso en... Ujú. A ver. ¿Cuál? De eso estaban platicando ustedes. Pues, dale. Sí. Bueno, para mí, yo lo veo como la relación. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado o sabemos que si tenemos una circunstancia en nuestra vida que nos es difícil, siempre llega alguien cuando nosotros contamos ese problema y es como, no hombre, o sea, si pasa esto es porque te está preparando para algo mejor. Ujú. O tal vez el esforzarte de más en esto te sirve para el futuro. Sí. Entonces, yo lo relacionaría con eso, pero la diferencia de este versículo es que Dios nos está asegurando que si nosotros le somos fieles y seguimos el propósito, el llamado que tenemos con Él, tenemos 100% seguro que lo que estemos atravesando ahorita, sea bueno o sea malo, Te va a ayudar a bien. nos va a ayudar para bien. O sea, Ujú. ¿qué es ese bien? O sea, no va a ser tal vez más dinero o una mejor casa o cosas por el estilo, pero sí sabemos que lo que estamos pasando hoy nos está preparando para la eternidad. O Exactamente. sea, yo con eso, Sí, Estoy- pero aquí lo complicado sería alguien no creyente. Porque yo quisiera No. profundizar con esto, porque Ajá. ahí dice a los que aman Ajá. a Dios, O no sea, a los que creo Dios ama. A una A persona los no que creyente. aman a Dios, sí. ¿Cuál es la definición bíblica del amor hacia Dios? La obediencia obedecer ¿A su qué? ley. a su ley. A su ley. Ujú. Dice 1 Juan que el amor a Dios es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, dice. Ujú. Juan 14 creo que es el que dice, si me amáis, Guardar mis Bueno, mandamientos. entonces, Ujú. alguien que no es creyente, por ejemplo, yo le vengo a explicarle la ley que me va a decir, ¿Para qué? ¿para qué? ¿Ah? Ujú. Entonces creo que el versículo no podría aplicarse específicamente al no creyente, Ujú. porque Pablo está diciendo solamente los que tienen el amor hacia Dios. Le pregunta a alguien no creyente, o sea, él no ama a Dios, no lo conoce, no lo cree, no sabe o no quiere saber que existe, por ejemplo. Sí. Entonces, él solamente puede aplicarse al creyente, porque el creyente va a ser el que va a dirigir su amor u obediencia a la ley de Dios. Y creo que en esa relación con Dios te vas a dar cuenta del cumplimiento, porque creo que ese versículo al final se convierte en una promesa. Sí, Se convierte en una promesa porque te está diciendo que si lo amas, si sos obediente a sus Sí, mandamientos, ujú. pase lo que pase, Todo vas va a a salir bien. reconocer y entender de que es su Ujú. voluntad y su voluntad es perfecta. exactamente. Entonces todo involucra, creo yo, una relación personal con Dios. Con Dios, sí. Ujú. Entonces, Fíjate- si el creyente quisiera entrar a este beneficio, tendría que creer en Dios automático y ser obediente a su ley. Ujú. Fíjate que justamente estudiando un poco esta pregunta, lo estaba buscando en el comentario bíblico adventista y Ujú. aquí da también una estructura bastante interesante. Digamos que vos estudias, hablábamos con unos chicos que estudiaban medicina hace un momento. Digamos, Ronald, yo te dijera que hay una emergencia, a alguien le pasó algo, vos tendrías que correr y hacerle una, RCP. no sé, o algo más intenso como, Un chicos, ¿cómo es que se examen. llama cuando le abren a alguien en el Traqueotomía, cuello? ¿no? Traqueotomía. ¿Vos lo harías? Yo, ¿Sí? no, me miro en YouTube, dijo Pamela. Miro YouTube y... Pero primero te sale en tu anuncio, ¿verdad? Mira, Good Doctor, ese es el primer episodio. Fíjate que esa analogía es bien interesante, porque para vos primero poder ayudar, vos primero tendrías que saber hacerlo, ¿no? Totalmente. Recibir Sí. el conocimiento y todo. Sí. Y en el comentario bíblico adventista dice, en base a esto cita algo bien interesante. El amor de Dios debe de llegar primero al hombre y entrar en su corazón antes de que uno pueda amar a Dios. Por eso dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Sí. Ajá. Ajá. Justamente iba a leer Primera de Juan Sí.
4 4 que es, ajá. 4 algo. No me acuerdo el versículo. Entonces, este orden es bien interesante porque para que nosotros podamos impactar, primero debemos de ser impactados. Sí, claro. Para que nosotros podamos de alguna manera obrar en la vida de los demás, primero debemos de recibir eso. El amor engendra amor. Y Sí. esa estructura me encantó porque de hecho más adelante en el comentario adventista hace referencia a lo que el Espíritu Santo hace o obra en nosotros. Ajá. Entonces creo que es algo bien importante entenderlo. Primero debemos de recibir para Totalmente. entonces poder ejecutar. Claro, total. Sí. Así que, bueno, no sé si alguien tendrá otra pregunta acá. ¿Alguna curiosidad de la Biblia acá? ¿Tienen una? Qué buena. Sí, ahí está la... Sí. Ahí está el micro. Ok. Ya iba Lisa, gracias Lisa. Ya Gracias, lo dio Lisa. Lisa. Bueno, buenas tardes. Fíjate que en Isaías 26:14, Danos un segundo. ¿Qué dijo? Perdón. Isaías Isaías 26, 26, Ah, 14. bueno, 14. si no, no escucho. Pero en la cámara sí se escucha, así que no hay problema. Ok. Isaías 26:14. Sí. hay una curiosidad que a mí me da acerca del, bueno, el contexto, según entiendo, está hablando de la nueva Judá, de una nueva tierra, pero menciona acerca de unos muertos que, bueno, dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Bueno, de este texto no sé muy bien el contexto, pero ¿a qué muertos se refiere Isaías 26:14? Esa sería la pregunta. No ¿A, escuché, a no qué escuché, muertos no se escuché. refiere, Ajá. dices tú? Ok. Ok, veamos aquí, cántico 16:14. Igual hay que leerlo para que lo digan todos. Ok. Sí. Pues sí, sí se escuchó en la cámara, pero... Ah, En bueno, la cámara no, que- pero para los demás no. Ok. 26:14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Solo el 14, ¿verdad? ¿Sí? Ahora hay que entender el contexto. Yo te quiero leer, porque recuerdo esto, te quiero leer bien lo que dice el comentario bíblico adventista. Y dice aquí, han muerto los enemigos de Israel que habían procurado aplastarlo. Esto ocurrió con el ejército egipcio en el Mar Rojo y con los asirios comandados por Sennacherib, que era un rey asirio, ¿sí? No está hablando de tiempos finales, solo está recordando exactamente los sucesos, ¿verdad?, que ya habían acontecido y que habían liberado a Israel. Por eso aquí el título es Cánticos de confianza en la protección de Jehová. Porque los había ¿Por qué librado. lo escribe Isaías? Porque fue en la época de Isaías cuando el rey Sennacherib, ustedes recordarán a Sennacherib, ¿no lo recuerdan? Que fue el que envió las cartas a Ezequías. Ujú, ¿Sí? ujú. Y Ezequiel las presenta ante Dios, ¿sí? Ajá, ajá, Ahí está ajá. el cántico de victoria. O sea, en pocas palabras, si Dios destruye, no hay más asirios que ataquen a Israel. Sí. Sí. Sí, y creo que sería bueno también mencionar que sí habrán unos muertos que ya no resucitarán. Si lo interpretamos como así para tiempos Ujú. futuros, definitivamente van a haber muertos que aún se van a levantar. Ajá, exactamente. ¿Verdad? O sea, hay una muerte segunda. Exactamente. Después del milenio, no más. Ya no hay. Entonces sí, creo que sería un llamado a todos nosotros para que no seamos parte de esa muerte segunda. Ajá, y que Totalmente. aplique ese versículo a nuestra vida, ¿verdad? De Ujú. ya no De victoria. resucitarán. Ajá. Totalmente. Bueno, Muy bien. ¿alguien más? Sí, creo por que ahí. tenía, sí. Sí, Aquí. sí. Pamela. Chicos, Creo que... Ah, bueno. ¿qué dice la Biblia o qué me podrían o Ahora, cómo ¿tú me crees que te podrían? podrías tal vez acercar acá? Porque a ti no te alcanzamos a ver. Ese ruido no es nuestro. No pasa nada. Pues si quieres puedes apagarla porque esa no... Ahí está, ya. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo me podrían explicar bíblicamente un poco más acerca de las primicias? Las primicias. Sí. Ah, ok. Ok. Eh, ¿Te lo dejo? Sí, mira, las primicias como lo mencionábamos en un principio, a mí me encanta verlo a través del ministerio de Jesús, Ujú. porque como te decía, Dios utilizó un método didáctico para enseñarle a la humanidad cómo iba a ser el plan de redención. Sí. Uno de los más perfectos y que tenemos el privilegio de conocerlos es el santuario. A través del santuario nosotros conocemos ese plan de redención y conocemos a profundidad lo que Jesús hizo y está haciendo por nosotros.
y otro de ellos era las fiestas judías. Y en el caso de las primicias específicamente, tú puedes ver que esas primicias, la fiesta de las primicias era la tercer fiesta judía, que justamente iba después de los panes sin levadura. En la vida de Jesús, ¿cómo se aplicó? Si era la tercer fiesta, se celebraba 2 días después de la Pascua. ¿Qué sucedió en la vida de Jesús ese día? O sea, la fiesta de primicias, cuando Jesús murió, se celebró el domingo que Él resucitó. Pero es interesante porque tú puedes ver en la Biblia que cuando Jesús resucitó, no resucitó solo. Dice la Biblia que cuando Él murió hubo un terremoto y sepulcros se abrieron de algunos que cuando Él resucitó salieron a proclamar que Él había resucitado. A la Santa Ciudad. Elena White dice que fueron mártires. Va, imagínate, esa no me la sabía. Sí, dice que fueron mártires. Y ahí podríamos considerar que entre los resucitados, solo es una conjetura, no es que la Biblia lo diga, pero pudo haber estado Abel, Juan el Bautista, que había muerto hace un par de días atrás, sí, decapitado por Herodías. Herodes, ¿verdad? Ajá. No, pero voy a eso. ¿Qué sucedió? Cuando Jesús resucitó ese día, tú puedes ver que llegaron las mujeres a querer embalsamarlo bien, ese día de resurrección, pero Él ya había resucitado. Y a la que se le presentó fue a María, y ella se postró y lo quiso tocar. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Pero ese mismo día, en la noche de ese mismo día, lo puedes leer en Juan 20 si no estoy mal, Él se presenta delante de los discípulos y les dijo, miren, toquen mi costado. O sea, ¿qué había pasado? Que Jesús ya se había presentado al Padre, pero no se presentó solo. Se presentó con los que habían resucitado como primicias de la resurrección. Ahí es donde se aplica el salmo que dice el salmo, abrido puertas de Sion, viene nuestro Redentor, Salvador. Entonces, las primicias en la vida de Jesús es cuando Él presentó delante del Padre, se presentó como el Cordero inmolado y presentó a aquellos que son las primicias de los que van a resucitar el día glorioso cuando Él venga. Yo creo que aquí sí. Hay una pregunta, por favor. Solo que acércate un poquito porque parece que no oímos. Fuerte. Yo siempre he tenido la pregunta de cuál es la verdadera importancia o cuál es la relevancia que tienen los sucesos actuales o del pasado en la profecía. Okay. Bueno, los actuales, como lo hablábamos hace rato, solo están dando una pauta de advertencia al mundo, ¿sí? Mateo 24 y Lucas creo que también desglosa una gran cantidad de acontecimientos no específicos, porque eso hay que ser muy, muy detallista con eso, no específicos, porque muchos ahora se está peleando en 2 países allá en Europa, ¿es? ¿Sí? Europa. Sí. Y dicen, eso está profetizado en la Biblia porque dice que Gog y Magog. Guerras. Sí, no es algo específico, sino que es en generales, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Y Lucas creo que es el que menciona tumultos sociales, en fin. ¿Cuál es la relación? Solamente advertir al mundo y alertarlo y prepararlo, como lo que estábamos hablando, para el cierre de la puerta de la gracia. Eso sería prácticamente todo. Ahora, la parte que decías de las del pasado, bueno. Pues obviamente todo lo sucedido en el pasado forma parte o robustece el método que utilizamos dentro de la iglesia, que es el método historicista. Ahí está. La historia es la encargada de darle la razón a la profecía. Cuando estudias cualquier profecía, las 2300 tardes y mañanas, los 1260 años, tienes que ir a la historia y la historia te va a responder. No es que nosotros nos pongamos acá y digamos esto es así porque así lo decimos y se acabó, sino que literal, casi que vas con tu calculadora y empiezas a ver historia por historia, imperio por imperio, conquista por conquista, y todo va a ir encajando. No exagerado, no casi, no, va a encajar. Sí. Y esa es la manera en la que el método historicista trabaja. Y es la historia, todos los hechos pasados, lo que ha ocurrido, todas las victorias, van a encajar sencillamente con la profecía. No hay pierde. Sí, y creo que en tu vida podría aplicar que si tú ves las profecías que ya se cumplieron,
estas te van a dar confianza en la palabra para que las que están por cumplirse, sepas que se van a cumplir. Totalmente. Entonces son totalmente relevantes para tu vida. O sea, si estudias las profecías y ves el pasado y decís, esto pasó, la historia me lo comprueba y lo corrobora, quiere decir que lo que dice que va a acontecer, va a acontecer. Entonces te da fe en realidad en las escrituras. Totalmente. Y creo que, bueno, tal vez para agregar eso, cuando tú lees Apocalipsis, Daniel, y empiezas a ver el tema de, no sé, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, y vas a la historia, y esto lo digo como una invitación, se vuelve adictivo. Porque empiezas a decir, wow, esto está acá, y eso pasó, y vas a la historia, y miras todos los reinos, y todo empieza a encajar. Entonces, si realmente, tal vez son personas que digan, a mí no me gusta leer, no soy mucho de leer, pero Una esto se vuelve belleza. adictivo. Sí. Se vuelve adictivo porque empiezas a decir, 100%. wow, esto forma parte de algo que yo leí en la Biblia. Sí, Y empieza a encajar de una manera tan increíble que Dios es tan perfecto. sí, ¿Alguien más? Antes de terminar, porque debemos de ir aterrizando. Sí, acá. aquí. Yo tenía una pequeña consulta, ya que los escuché hablando allá acerca de los libros apócrifos. Últimamente, esta semana, lo he escuchado mencionar bastante por un compañero y también por un supervisor, que decían que los apócrifos a veces no son parte canónica de toda la historia, tanto de la Biblia, o que son libros inspirados, pero qué relevancia tienen esos libros apócrifos, y también si recomiendan sí o no leerlos, ya que también no tener buenos fundamentos y leer estos libros puede muchas veces confundir a alguien que no sepa bien de lo que está estudiando. Ok, Excelente pregunta. si quieren, hago un resumen de lo que hablábamos aquí con Cristian, ¿verdad? Sí, un resumen. Los libros apócrifos surgen más o menos en el año 300 antes de Cristo, ¿sí? Estos libros apócrifos son compilados por un rey pagano que se llamaba Ptolomeo Filadelfo II, que fue el sucesor de Ptolomeo I Sóter, que era uno de los generales de Alejandro Magno, ¿sí? Este rey pagano, y lo hablábamos ahí con Cristian, quiso robustecer la biblioteca de Alejandría, inaugurada, podríamos decir, no, fundada por el propio Alejandro Magno en Egipto, ¿sí? Entonces comenzó a jalar libros de todos lados para que la biblioteca de Alejandría fuera como la biblioteca de San Salvador. Hay que leer 30 minutos para utilizar. Pero había que leer media hora para entrar a los juegos. a los juegos A los juegos. Ok, entonces los libros judíos, ¿sí? La Torá y los profetas, tanto los mayores y menores, creo que ellos le tienen otro nombre, los hebreos, a los profetas mayores y menores, se me olvidó. Y ya existían y también circulaban dentro del pueblo. Pero Ptolomeo, como que quería robustecer, jaló los libros que ya los judíos utilizaban, ¿sí? Y agregó los otros libros que también circulaban dentro del pueblo, que son los apócrifos, a los que los judíos no consideraban inspirados. Y él fue el primero que hizo la compilación del Antiguo Testamento e hizo la Septuaginta, ¿sí? Porque fue traducida creo que por 70 judíos, que fueron los que lo trajeron al griego. Entonces, esa fue la primera compilación, ¿sí? Pasó el tiempo, Grecia pierde el dominio del mundo, Roma entra en acción y los griegos dejan de tener ese poder, y ya más o menos entre el segundo siglo, primer siglo antes de Cristo, vienen los judíos ya un poco más tranquilos, dicen, bueno, la Septuaginta, honestamente, no es la compilación que nosotros utilizábamos. Y ellos sacan su Tanaj, el Tanaj hebreo, o la Biblia hebrea, que es exactamente de Génesis a Malaquías, los libros que nosotros utilizamos como Antiguo Testamento. Si vos agarras el Tanaj hebreo y lo comparás con nuestro Antiguo Testamento, es igual. Solamente que nosotros lo tenemos dividido como Primera Reyes, Segunda Reyes. Ellos tienen el libro de Reyes. El libro de Crónicas. Ajá, el libro de Crónicas, el libro de Samuel, ¿verdad? No hay un Primera y Segunda, completito, ¿sí? Entonces, esa fue la primera compilación que se hizo. Pero como los judíos sabían que esos libros extras no habían sido inspirados por Dios, ¿sí? Los descartaron y sacaron su propia compilación. ¿Qué valor tienen histórico? Eso sí, porque lo hablábamos con Cristian.
El libro de Macabeos, por ejemplo, tiene un valor histórico hermoso, porque Era un ese historiador. libro es el único que menciona a Alejandro Magno, por ejemplo, hijo de Filipo, el único. Sí menciona a Juan Macabeos, que fue el que derrotó a Antíoco Epífanes y por la cual se instauró la fiesta de las luces, el día 25 del mes, seguro el número hebreo, el mes hebreo, pero es más o menos entre diciembre y enero. ¿Sí? Por eso mucha gente ha confundido que los judíos habían instaurado la Navidad. La Navidad, sí. No, fue la fiesta de las luces en conmemoración por haber sido liberados de Antíoco Epífanes, aquel rey Seleucida, que descendiente de Seleuco, también general de Alejandro Magno, que había sacrificado un cerdo en el altar. Que vos sabes que para un judío sacrificar un cerdo en un que consideran que era la ¿No era el abominación. Kislev, ajá, el Kislev, ¿no? ajá. La abominación de eso. Exactamente, pero no es esa, no es ¿verdad? esa, ajá. Valor histórico lo tiene, Ajá. ¿sí? Doctrinal no. Porque si vos, como yo le decía a Cristian, llevas una Septuaginta a Israel, ahí mismo te regresan, ¿verdad? Sí. Porque no está considerado esos libros apócrifos como inspirados. Inspirados, sí. Ahora, No, y que como decía Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Ajá. y quizás de hecho, a eso, perdón, es básicamente lo relevante, lo que vos decías, son históricos, quizás es algo que sea más sensato estudiar primeramente la Biblia como tal y robustecer ese conocimiento. totalmente. Y no comenzar. Y otra forma para ver que esos libros realmente no eran inspirados es que cuando Jesús estuvo su ministerio aquí en la tierra, jamás utilizó un libro apócrifo para reafirmar un escrito está. Sí. Siempre usó. De hecho, yo Los creo, salmos, te quiero y leer lo esto. menciona ahí, Salmos. Sí, te quiero leer Moisés. esto. Fíjate vos que cuando están en el camino a Emaús, Ujú. yo creo que es en Lucas, ¿no? Lucas 23 creo que es. No, Déjame confirmarte ahorita. En el camino a Emaús. Ahí lo puedes buscar también si quieres. No es Lucas, ¿verdad? Bien, es Lucas 24. Lucas 24. no, camino a es Emaús. Lucas 24, ¿sí ves? Ah. ¿Dónde está? No, Perdón. no, sí. Perdón. Pero está... Sí, mira lo que dice acá. 27. Mira lo que dice el versículo 27. Porque ellos dicen que no ubicaban que era Jesús, ¿te acordás? ¿Sí? Ajá. Y aquí dice, cuando él le dice, entonces él les dijo, 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero quiero ver si aquí es por acá, donde menciona los salmos. Sí, 44, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, en los profetas, los mayores y menores, y en los salmos. Nunca mencionó los apócrifos. Entonces, para Jesús no era de importancia los libros apócrifos porque tampoco eran inspirados. Y como agregando un poco, habías dicho si valía la pena leerlos o qué tal era leerlos sin Sí. base. Yo me recuerdo que un catedrático de literatura nos puso un proyecto personal a cada uno y a mí el que me puso fue leer el Evangelio completo de Tobías, que Tobías. habla sobre la infancia de Jesús. Pero todavía sí era del antiguo. No, el Tobit creo que es. Sí, Ajá, ya, sí. ajá. Entonces, en este, yo me recuerdo que, o sea, como que me impactó bastante, que se menciona que Jesús estaba pequeño, como que estaba con sus amigos o algo por el estilo, Ujú. y veía a unos pájaros, y porque él quería molestar con sus amigos, les decía, muéranse, y los resucitaba. Y varias historias así de que estaba en un lago, y era como peces salten, los dejaba un ratito en el aire y bajaban. Wow. O relatos así bien en específico, Sí. que si uno como que no tiene bien clara la idea de Jesús... Y tergiversa el resto de las escrituras, porque Exactamente. a Jesús le pidieron una señal para que demostrara que era el Mesías, Ajá. y se abstuvo de eso, pues no iba a poner No no iba a iba a estar tentar a molestando. Dios. Eso. Ajá, y como que miras eso en comparación a lo que supuestamente había pasado, es como, o sea, Incongruente. no cuadra cómo Ujú. era y todo lo que resultó ser, pues. Exacto. Totalmente. Sí, Ok. buenísimo. Muy bien. Ujú. Creo que da tiempo a alguna última pregunta y creo que ya no. Ya. Si no, nos despedimos. Igual si las tienen, pregunten Sí, igual sin vamos pena, a seguir pues, aquí. pero vamos a cortar acá porque normalmente son 40 minutos.
La verdad es que fue una bendición haber hecho esta dinámica, esta actividad, y creo que fue bendición para todos los que estamos presentes. Y creo que es una experiencia que repetiría, sin duda. Sí, definitivamente. Pero, igual queda en YouTube esto. Y seguro, pero Mm. creo que algo más relevante de esto es, tenemos que estudiar. Definitivamente tenemos que estudiar, debemos de escudriñar las palabras y debemos de tomarlo como una responsabilidad, porque hasta el mismo Padre nos manda a ser profetas, ¿no? Sí. Así que, pues nada, fue una bonita experiencia, no sé si quieran sumar algo. Sí, no, pues yo igual gusto. agradecerles nuevamente aquí a todos los chicos que nos acompañaron, de verdad gracias ahí a quienes nos invitaron. Ha sido una bendición este fin de semana, Sí. ha sido una gran bendición este ministerio, así que le damos muchas gracias a Dios y le damos la gloria y honra a Él porque en realidad todo lo que tenemos Ujú. es su provisión divina, así que agradecemos el tiempo, agradecemos a los que nos están escuchando, nos están viendo también hasta este momento. Les invitamos siempre ahí a que nos sigan en nuestras redes sociales. No las voy a repetir, siempre las repito en todas las podcasts, así que nos Cuarto pueden Ángel. buscar ahí Cuarto Ángel. Así que muchas gracias a todos, así que nos Un escuchamos gusto. y nos vemos en Hasta una la próxima. próxima. Hasta la Chao. próxima. Ayú.